La carrera entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump parece estar muy reñida a menos de 4 semanas de las elecciones en Estados Unidos, según una serie de encuestas publicadas en los últimos días. Trump y Harris están empatados con el 48%, de acuerdo con un sondeo de NBC emitido el domingo, mientras que una encuesta de ABC Ipsos, publicada el mismo día, muestra a Harris con una ventaja de 2 puntos, 50 a 48 entre los votantes probables, lo que representa un cambio después de que tanto ABC como NBC mostraran a Harris con una ventaja de aproximadamente 5 puntos en septiembre. Harris ha disminuido la ventaja que tenía Trump sobre el presidente Joe Biden desde que la vicepresidenta anunció su candidatura en julio, aunque su ganancia disminuyó ligeramente en los últimos 2 meses, alcanzando un máximo de 3 puntos en promedio nacional, según reporta 538. La mayoría de las encuestas muestran que Harris lidera en Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada, mientras que Trump tiene una ventaja en Arizona, Carolina del Norte y Georgia, aunque los 7 estados clave están dentro de un solo dígito. Este es nuestro tema a continuación, las reñidas elecciones en Estados Unidos a menos de un mes de su celebración el próximo 5 de noviembre. Ya avanza la carrera por la Casa Blanca. Tenemos a la vicepresidenta y actual candidata demócrata Kamala Harris y el expresidente y candidato republicano Donald Trump enfrentados y empatados técnicamente en las encuestas. Vamos a hablar sobre esto con nuestro próximo invitado, Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político. Gracias por acompañarnos esta mañana en Primera Página. José Enrique, gracias por invitarme. ¿Cómo evalúas hasta ahora la carrera presidencial en Estados Unidos, el desempeño de ambos candidatos y lo que se basa o lo que basa su campaña en este momento? José Enrique, en estos momentos se está volviendo a caer en un patrón que sucedió también en el 2016, cuando Hillary Clinton en la gran mayoría de las encuestas salía superando a Trump y en algunas salía técnicamente empatada con Trump, que es la espiral del silencio. En Estados Unidos hay un gran número de electores que son llamados la mayoría silenciosa, que por ciertas posturas políticas ellos piensan que es políticamente incorrecto expresarse, movilizarse o apoyar a su candidato. En el 2016, al Trump romper con la espiral del silencio y salir proponiendo lo que proponía, hablando como hablaba, esta espiral del silencio se veía derrotada y las personas se manifestaron a favor de Trump. En el 2020, tras un gobierno un poco turbulento en su final por la pandemia del COVID-19, se vio afectado y ahora en 2024, después de un gobierno con muchísimas fallas, sobre todo en lo económico, como lo es el gobierno de Joe Biden, otra vez está repuntando Trump. Estamos viendo que la mayoría de las encuestas están o empatadas o a menos de 3 puntos de diferencia y eso termina beneficiando a Trump por la misma espiral del silencio de aquellos americanos que no quieren expresarse, pero dentro de todo van a terminar votando por Trump en las urnas el 4 de noviembre. Entonces, ¿usted ve un escenario parecido al de 2016? Muy similar. Si algo yo pudiese decir ahorita con seguridad es que Kamala Harris va a ganar el voto popular. No solo ha logrado recolectar más de $1.000 millones para su campaña, y no solo han llevado una campaña de inbound marketing muy agresiva, que de hecho en los programas de comedia americanos se ríen que cada 15 minutos les llega un mensaje de la campaña de Kamala pidiendo dinero, sino además ellos han sabido capitalizar que no ha habido ningún escándalo, que para Trump es muy raro, que sobre todo en octubre antes de la elección no hay un escándalo, pero además que Kamala no ha tenido ese momento de impulso que termine de ayudarla a sobrepasarlo en las encuestas. Entonces, él está aprovechando este momento para prácticamente no hacer nada que le perjudique en la campaña, porque si él sigue con tranquilidad y él sigue con un vicepresidente como J.D. Vance, que ha mostrado ser su cable a tierra, ser su lado más institucional, entonces lo más probable es que en enero estemos juramentando a Donald Trump para un segundo mandato y a J.D. Vance para vicepresidente. Vimos que en principio de la campaña, de esta etapa de la campaña, porque antes hablamos del presidente Joe Biden y Trump, pero después de que se lanza Kamala Harris como la nominada demócrata, hubo un fuerte auge de su popularidad, de su figura. Vimos un partido demócrata unido en torno a ella después de la decepcionante capacidad que mostró Biden al expresarse en su primer debate con Trump. La convención demócrata, también los apoyos que recibió incluso de republicanos. Pero, ¿qué pudo haber pasado que eso se ha difuminado un poco y lo expresan las encuestas?
Lo que sucede es que Kamala Harris es una figura que, a pesar de esto y seguro ser brillante, ella no es carismática, ella no es una líder que se imponga en Estados Unidos, que el americano suele valorar esa figura. Kamala Harris entre 2019 y 2020 fue una muy mala candidata para las primarias, de hecho fue una de las primeras en retirarse de esa contienda, y ahora en el 2023 y 2024 le quedó un terreno libre. No se intentó hacer una convención abierta, que hubiese sido una oportunidad para el Partido Demócrata no solo dominar por 4 días el ciclo mediático, sino que además le hubiese dado cierta legitimidad a la campaña de Harris, porque lo que se dice es que de la misma manera que en el 2020 no logró ganar, ni siquiera estar cerca de ganar algún estado en las primarias, en el 2024 de tener unas primarias demócratas para sustituir a Joe Biden, no hubiese visto luz contra contrincantes como Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, el gobernador de California, el mismo Pete Buttigieg y otros que, aunque terminaron apoyándola, son personas que dentro de 4 años, a pesar de, si Harris gana, estar apenas en un primer mandato, son personas que pudiesen intentar hacerle un frente. Entonces Harris se ha estancado un poco en la campaña por eso mismo. Ella ha demostrado nuevamente que no es una candidata hecha para el campaign trail, como llaman ellos, la ruta de la campaña. Ella en los eventos se presenta como un personaje muy fabricado, cambia de acento dependiendo del estado, impone temas como ahora ella dice que ella es propietaria de un arma, entonces ahora resulta que para lo que le pregunten menciona que es clase media y que tiene un arma. Entonces ella se ha presentado muy forzada y el público americano, a diferencia de en otros países, ha sabido detectarlo y eso es lo que, a pesar de su crecimiento, que en parte viene por lo mismo, por la cantidad de dinero que ha recaudado esa campaña y cómo el partido ha intentado impulsarla, estos temas son los que hacen que el techo de crecimiento de la campaña de Harris sea muy bajo, lo que le ha permitido a Trump mantenerse competitivo durante toda la campaña. Bueno, son aspectos muy interesantes que nos estás mencionando. Vamos a continuar hablando de esto en la próxima parte porque la campaña también se torna interesante. Por otro lado están las propuestas o no que tienen los candidatos en este momento y qué es lo que preocupa ahora a los estadounidenses en este momento tan complicado también para la política exterior de Estados Unidos y la economía global. Son las 8 en punto. Vamos a la pausa y después de comerciales seguimos conversando con Andrés Silva, nuestro invitado esta mañana. De vuelta con más en Primera Página, estamos conversando con Andrés Silva, abogado y consultor político. Hablamos sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre y cómo avanza la carrera presidencial por la Casa Blanca. La aspirante demócrata Kamala Harris y actual vicepresidenta busca ser la nueva mandataria y el expresidente Trump pues regresar a la Casa Blanca si resulta elegido el 5 de noviembre. Estamos viendo diferentes aspectos interesantes, las acusaciones en las campañas son constantes, algo parecido a lo que pasaba en 2020, hay pocas propuestas. Sin embargo, ¿qué es lo que preocupa en este momento a los estadounidenses? Viendo una situación crítica en la frontera sur de Estados Unidos, un tema del que Trump ha sacado mucho provecho e incluso ha prometido que va a hacer una deportación masiva si llega al poder, y también ha incluso demonizado a los migrantes diciendo que envenenan la sangre de los estadounidenses. Y por otra parte, Kamala Harris cita el riesgo a la democracia que dice supone Trump para la política estadounidense. Sí, José, en Estados Unidos los americanos tienen muy claras sus prioridades y la principal es el tema de la economía. La campaña de Harris no ha hecho un buen trabajo, destacando que los índices económicos al final del gobierno de Trump, obviamente afectados por la pandemia, fueron índices muy malos, con un nivel de desempleo muy alto, con una inflación que comenzaba a gestarse, pero lo que Trump ha sabido vender es que, claro, a pesar de que estos índices empezaron a mostrarse al final de su gobierno, él supo venderlo como que empezaron a salir al principio del de Biden. Y es por eso que Trump ha recalcado a los americanos la pregunta de ¿usted está viviendo hoy en día mejor que hace 4 años? Y la gran mayoría de los americanos van a decir que no, porque han subido los precios de las cosas, hay una inflación muy presente en la economía, cada vez es más complicado el tema de, por ejemplo, la importación de gasolina por los temas del Medio Oriente, los temas que están sucediendo en Rusia. Entonces Trump ha sabido aprovechar estos temas. Con lo de la migración, Trump ha caído un poco en falacias, en cuentos, como el que se contó de Springfield, Ohio y los perros. Sí, en el debate. Que hay una realidad, que es que mientras una gran parte de los americanos entiende que estos son cuentos, que son temas populistas para él ganar popularidad,
él no está apelando a esos americanos, él está apelando a los americanos de la Deep America, como dice, de la América profunda, que son los que se comen esos cuentos, son los que a pesar de estar en un estado que queda en el mero medio de los Estados Unidos, se preocupan porque supuestamente hay cientos de miles de inmigrantes ilegales cruzando la frontera, cuando estos son temas que no les afectan, pero Trump ha sabido posicionarlos en la agenda, él ha sabido responsabilizar directamente a Kamala Harris diciendo que ella es la zar de la frontera asignada por Biden y que en los últimos 3 años y medio de gobierno solo ha ido una vez o dos a visitar la frontera, y él ha sabido enmarcar los temas de la campaña para perjudicarla a ella y verse él capaz no posicionarse como el héroe, que suele ser su táctica de campaña, pero sí posicionar a Biden y a Kamala como un resultado de Biden como los villanos. Y eso les ha permitido sacar los números que tienen en las encuestas y no permitirle a Kamala seguir creciendo. ¿Dónde crees que va a estar fuerte la disputa en los 7 estados claves, que son Nevada, Michigan, Arizona, Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte y Wisconsin? Sobre todo porque allí se juega mucho lo que es esta elección y según las encuestas va muy reñido también. Hay una ligera ventaja a Kamala Harris, pero solo una asigna que ella pueda ser la favorita de lo que vaya a ganar, ¿no? Sí, el principal estado al que tenemos que ponerle el ojo va a ser Pensilvania. Las últimas 3 elecciones presidenciales, quien gana Pensilvania ha ganado la elección. En estos momentos hay una leve ventaja hacia Harris. También afecta que, por ejemplo, Joe Biden es de Pensilvania, de la ciudad de Scranton, pero sigue siendo un estado muy de trabajadores, un estado que se beneficia mucho del fracking, de los temas petroleros, de los temas siderúrgicos, que suelen ser trabajadores que apoyan a Donald Trump. Entonces se está generando una disputa muy fuerte en ese estado. Por otro lado, mientras que Michigan y Wisconsin lo más probable es que terminen yendo a Kamala Harris, porque son estados que al igual que Florida se terminó volviendo de diputado a republicano, son estados que cada vez más se asemejan a un estado que prácticamente siempre termina siendo demócrata. Entonces, mientras tenemos que ponerle el ojo a Pensilvania y a Carolina del Norte, que a pesar de que los republicanos estaban muy tranquilos, el candidato a gobernador en esas elecciones se ha visto envuelto en una cantidad de polémicas que sobre todo con la base conservadora son muy graves, que pueden terminar perjudicando a Trump en estados como Nevada y Arizona, que sí se ven afectados por la migración, que sí se ven afectados por estos temas de poco control en la frontera, por su cercanía, sobre todo con la frontera sur, con México. Son estados que probablemente terminen definiendo esta elección. Trump lo que tiene que saber hacer es mantener la cordura, hacer lo posible para en estas últimas 3 semanas de campaña no caer en cuentos y falacias, sino por lo menos aprovechar estas últimas 3 semanas donde ya el terreno está puesto con todas las mentiras o propagandas que se han divulgado, él empezar a proponer, así sea algo básico, como dice él, así sea un concepto de un plan. De una idea. Para él terminar de aterrizar su campaña y terminar de, como dicen, ponerle el clavo al ataúd. Vamos a hablar de escenarios, pero brevemente. ¿Qué pasa si Kamala Harris es la ganadora el 5 de noviembre y luego sume el 20 de enero? Y bueno, ¿qué pasaría también si Trump pierde por segunda vez o si es electo presidente de Estados Unidos? Ahí va a haber un estado interesante de disputa, porque mientras Donald Trump obviamente va a intentar decir que ese es el voto por correo que vino truncado, como lo hizo en el 2020, mientras va a decir que ellos aplicaron su favoritismo para que ganara Kamala, que no había manera posible en la que ella ganara, Trump ya vio los resultados de intentar ser disruptivo en ese periodo de transición. Y él ya vio que fue un periodo en el que se le terminó tildando de un villano contra la democracia que quería acabar con la institucionalidad americana. Y él ahora, a diferencia de hace 4 años, él es un señor de 78 años. Él sabe que él no está para dentro de 4 años volver a intentarlo o para dentro de 4 años él seguir construyendo partido, sino él sabe que tiene que apelar a la institucionalidad. Porque si él está actuando, él tiene 2 personalidades, su personalidad como celebridad y su personalidad como político. Como celebridad, obviamente, él va a querer seguir siendo la estrella y él va a querer buscar no solo apaciguar sus casos legales y él tener cierta tranquilidad abarcado por la presidencia, pero él tiene que tener en cuenta su lado político, que su lado político le va a decir,
un nuevo 6 de enero, que fue la fecha de la insurrección allá en Estados Unidos en el 2020, en el 2021, un nuevo 6 de enero implicaría un daño irreparable para el Por Partido cierto, un Republicano. tema que él evita en este momento, así como evita también admitir Sí. si perdió las elecciones en ese momento. Ahora, pero también hay otro escenario latente, y es si los dos candidatos empatan en los swing states. ¿Qué pasaría en ese particular? En el caso de que empate, tendría que ser el Senado, si no me equivoco, que sea el que rompa el empate. En este caso, donde se depende de un legislativo, que aunque una Cámara inclina republicana y otra Cámara inclina demócrata, el país se va a ver aún más dividido. No solo porque vamos a tener en evidencia que hay un 50 y 50 de estados que apoyan a uno y al otro, sino porque se va a ver afectada la institucionalidad, al decir lo mismo, que los demócratas así lo quisieron y así lo arreglaron. Entonces, gane o pierda, Trump tiene que apostar a que haya un resultado definitivo, porque de lo contrario, él va a estar poniendo en riesgo al Partido Republicano y sobre todo J.D. Vance, que tiene apenas 35 años, tiene que hacer lo posible para respetar la institucionalidad, porque él es un perfil que si Kamala Harris gana y sigue su presidencia como la está llevando Joe Biden, es un tipo que perfectamente pudiese ser el presidente número 48 Claro. de los Estados Unidos. ¿Qué veremos en menos de 25 días que quedan de campaña? Más espectáculos de pronto, más apariciones de los candidatos en reconocidos programas de televisión, en cadenas, la mayoría demócratas, y Trump como lo está haciendo en podcast, por ejemplo. ¿Cómo se vincula el espectáculo también con la política en Estados Unidos? Sí, allá hay una clara diferencia entre los dos. Lo que podemos esperar es que Kamala Harris está cerrando un ciclo de medios enfocados en el politainment, en el entretenimiento político, en el que ha ido a podcasts muy famosos como Call Her Daddy, pero también ha ido a programas de humor institucionales como lo es el programa de Stephen Colbert. Ella va a seguir este programa, ella va a seguir apelando al humor, mientras que Donald Trump va a seguir apelando a esa base más radical, conspiranoica, como lo es el público de Joe Rogan, de Logan Paul y de otros programas a los que ha ido, por lo que probablemente para el cierre de campaña Trump va a seguir empujando sus narrativas y va a seguir buscando desestimar lo que sea un resultado adverso a su campaña. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Andrés. Interesante el análisis que nos brindas para analizar la comunicación política de las campañas tanto de Trump como de Harris en Estados Unidos de cara a lo que va a ser esta contienda crucial el 5 de noviembre en el territorio norteamericano. Gracias por venir. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa, amigos. Lo hacemos con la buena nota a continuación.